Welcome to Pro Español. Hola a todos. En la lección de hoy vamos a profundizar en un tema importante. ¿Puedes hablar español con fluidez en 5 meses? Advertencia de spoiler. Sí, absolutamente puedes. Y hoy te mostraré exactamente cómo lograrlo, paso a paso. Al final de esta lección, entenderás lo que realmente significa la fluidez, cómo alcanzarla y cómo maximizar tanto tu tiempo de aprendizaje como la calidad de tu práctica. También abordaremos algunos mitos comunes sobre el aprendizaje de idiomas y desglosaremos los métodos más efectivos para ayudarte a tener éxito. ¿Qué significa ser fluido? Antes de hablar sobre cómo lograr fluidez en español, tomemos un momento para definir lo que realmente significa ser fluido. Muchas personas malinterpretan el término y piensan que ser fluido significa hablar un idioma perfectamente, como un hablante nativo. Pero eso no es necesariamente cierto. De hecho, la fluidez no significa que tengas que hablar español perfectamente. La fluidez simplemente significa que puedes comunicarte de manera efectiva y natural, sin demasiada vacilación. Imagina el agua fluyendo suavemente por un río. Así se siente la fluidez en un idioma. Tus palabras salen de forma natural y no tienes que detenerte a pensar demasiado antes de hablar. Para ser más específico, la fluidez en español significa una comunicación suave y fácil. Puedes hablar de una manera que fluye naturalmente. Te sientes seguro. Te sientes cómodo expresando tus pensamientos, incluso si cometes errores. Listo para conversar. Puedes mantener una conversación normal sobre temas cotidianos como hablar de tu día, pedir direcciones o hablar de tus pasatiempos. Es importante señalar que la fluidez no es lo mismo que la perfección a nivel nativo. Incluso los hablantes nativos cometen errores de vez en cuando. La clave de la fluidez es la comunicación. Si puedes comunicar tus pensamientos claramente y entender a los demás, eres fluido. Incluso si no conoces todas las palabras del diccionario o si cometes pequeños errores gramaticales, está bien. No estamos buscando la perfección aquí. Estamos buscando una comunicación natural y efectiva. El concepto de fluidez en 5 meses. Ahora que sabemos qué es la fluidez, hablemos de cómo puedes llegar a ser fluido en 5 meses. Podrías estar preguntándote, ¿es eso realmente posible? La respuesta es sí, pero requiere enfoque, compromiso y el enfoque correcto. Primero, aclaremos un concepto erróneo común. El tiempo por sí solo no determina qué tan rápido aprendes un idioma. No se trata solo de cuántos meses o años pasas aprendiendo, sino de cuán efectivamente usas ese tiempo. Alguien que estudia 2 horas cada día durante 5 meses puede lograr fluidez más rápido que alguien que solo practica una vez a la semana durante 5 años. Se trata de calidad y cantidad. Necesitas combinar ambas para obtener los mejores resultados. Cantidad. ¿Cuánto tiempo deberías invertir? Para lograr fluidez en 5 meses, necesitarás invertir una cantidad significativa de tiempo en aprender y practicar español. ¿Pero cuánto tiempo exactamente? Una regla general es alrededor de 600 horas de práctica enfocada y efectiva. Puede sonar como mucho, pero vamos a desglosarlo. 600 horas en 5 meses equivale aproximadamente a 20 horas por semana o a 4 horas al día. Si realmente quieres aprender español rápidamente,
deberás comprometerte a practicar todos los días. Ahora puedes estar pensando que 3 a 4 horas al día suenan abrumadoras. Pero no te preocupes, esto no significa que tengas que sentarte en un escritorio a estudiar gramática durante 4 horas seguidas. De hecho, eso sería una mala idea. Puedes dividir tu práctica en fragmentos más pequeños a lo largo del día. Por ejemplo, dedica 1 hora en la mañana a escuchar un podcast en español mientras desayunas. Usa 30 minutos durante el almuerzo para repasar vocabulario o leer un artículo en español. Mira un programa de televisión en español de 45 minutos o un video de YouTube por la noche, enfocándote en comprender el diálogo. Dedica otros 45 minutos a practicar el habla, repitiendo frases o teniendo conversaciones contigo mismo, con amigos o con un compañero de idioma en línea. Al dividir el tiempo, lo haces más manejable y puedes incorporar el aprendizaje del idioma en tu rutina diaria. Calidad. ¿Cómo deberías pasar tu tiempo de aprendizaje? Aunque el número de horas que dedicas a aprender es importante, la calidad de esas horas es aún más crucial. Podrías pasar 5 horas al día escuchando español de forma pasiva sin concentración, o podrías pasar solo 1 hora enfocada y comprometida practicando habilidades específicas, y esta última te dará mejores resultados. Entonces, ¿cómo puedes maximizar la calidad de tu aprendizaje? A través de la práctica enfocada. No solo escuches español de manera pasiva, presta atención. Intenta activamente entender lo que se está diciendo. Observa cómo se estructuran las oraciones y repite frases clave en voz alta. Segundo, input comprensible. Asegúrate de que el material que estás estudiando esté en el nivel adecuado para ti. Debe ser lo suficientemente desafiante para impulsarte, pero no tan difícil que te sientas perdido. Si estás viendo un programa de televisión o leyendo un artículo donde solo entiendes el 10% de las palabras, es demasiado difícil. Apunta a entender alrededor del 80%. Esto te ayudará a aprender sin desanimarte. Tercero, práctica de conversación. Debes practicar hablar si quieres lograr fluidez. Leer y escuchar son importantes, pero hablar es la única manera de desarrollar fluidez. Encuentra un compañero de idioma o un tutor con quien practicar, o incluso habla contigo mismo. Practicar hablando en voz alta te ayudará a construir la confianza y la memoria muscular necesarias para hablar de forma natural. Primero, compromiso emocional. Cuanto más disfrutes el proceso, más rápido aprenderás. Elige temas que te interesen y encuentra formas de hacer que aprender sea divertido. Mira películas que te gusten en español, lee sobre tus pasatiempos o escucha música en español. No necesitas un vocabulario enorme para ser fluido. Uno de los mayores mitos sobre la fluidez es que necesitas saber miles y miles de palabras para ser fluido. En realidad, solo necesitas alrededor de 4.000 palabras comunes. Con eso puedes mantener conversaciones cotidianas en español. Piénsalo. En la vida diaria hablamos principalmente sobre temas comunes como el clima, la comida, el trabajo, la familia y los pasatiempos. No necesitas saber vocabulario avanzado como metamorfosis o subatómico para tener una conversación normal. Un vocabulario más pequeño y enfocado es mucho más efectivo que tratar de memorizar miles de palabras que rara vez
usarás. Comienza dominando las palabras y frases más usadas en español. Puedes ir ampliando tu vocabulario gradualmente a medida que avanzas. Pero si quieres lograr fluidez en 5 meses, enfócate en aprender palabras que te ayuden a comunicarte de inmediato. El poder de escuchar. Entrena tu oído para entender el español. Escuchar es una de las herramientas más poderosas para aprender cualquier idioma. Cuando escuchas español, no solo estás aprendiendo vocabulario, también estás entrenando tu oído para entender el ritmo natural, la entonación y el flujo del idioma. Esto es fundamental para la fluidez. Pasa todo el tiempo que puedas escuchando español. Puedes escuchar podcasts, audiolibros, vídeos de YouTube, programas de televisión o películas, música con letras. Cuanto más escuches, más comenzarás a captar cómo los hablantes nativos conectan sus palabras, lo cual te ayudará a mejorar tus propias habilidades de habla. Pero recuerda, escuchar de forma pasiva no es suficiente. Necesitas escuchar activamente. Presta atención a cómo se pronuncian las palabras, cómo se estructuran las oraciones y cómo los hablantes nativos se expresan en diferentes situaciones. Habla con confianza, no temas cometer errores. Una de las mayores barreras para la fluidez es el miedo a cometer errores. Muchos estudiantes tienen miedo de hablar porque no quieren sonar ridículos o decir algo incorrecto. Pero aquí está la verdad. Los errores son una parte necesaria del aprendizaje. De hecho, cuanto más errores cometas, más rápido mejorarás. Cuando los bebés aprenden a hablar, cometen muchos errores. Dicen las palabras mal. Mezclan la gramática y pronuncian mal las cosas, pero siguen intentándolo y, eventualmente, se vuelven fluidos. Necesitas adoptar la misma mentalidad. No tengas miedo de hablar, incluso si no estás 100% seguro de tu gramática o pronunciación. Recuerda, la fluidez no es perfección. La fluidez significa poder comunicarte efectivamente, incluso si cometes errores. Mientras las personas entiendan lo que intentas decir, estás en el camino correcto. Para ayudarte a ganar confianza, empieza practicando en un ambiente de baja presión. Habla contigo mismo en español en casa, practica con un amigo o USA, aplicaciones de idiomas donde puedas hablar con personas de todo el mundo. Cuanto más practiques, más cómodo te sentirás. La repetición es clave. Entrena como un campeón. Piensa en el aprendizaje de idiomas como entrenar para un deporte. Si quieres convertirte en un atleta campeón, tienes que practicar regularmente y con intensidad. Lo mismo ocurre con el aprendizaje del español. Cuando los atletas entrenan, no solo prueban una nueva habilidad una vez y siguen adelante, la practican una y otra vez hasta que se convierte en algo natural. Deberías abordar el aprendizaje de idiomas de la misma manera, repitiéndolo hasta que se convierta en una parte natural de tu vocabulario. Esto se llama repetición espaciada y es una de las formas más efectivas de recordar nueva información. Aquí te explico cómo puedes usar la repetición en tu práctica diaria de español. Primero, repasa el vocabulario regularmente. Todos los días, repasa las palabras y frases que aprendiste el día anterior. Usa tarjetas didácticas, aplicaciones como Anki o Quizlet, o simplemente escríbelas en un cuaderno y repásalas en diferentes momentos del día. Segundo, usa las palabras nuevas en oraciones.
Tan pronto como aprendas una palabra nueva, úsalas en una oración. Intenta crear diferentes oraciones con la misma palabra a lo largo del día. Por ejemplo, si aprendes la palabra oportunidad, intenta decir cosas como: esta es una gran oportunidad para aprender español. Tuve la oportunidad de conocer gente nueva hoy. Hay una oportunidad para practicar español en esta conversación. Tercero, practica hablar en voz alta. No solo pienses las oraciones en tu cabeza, díselas en voz alta. Esto te ayuda a acostumbrarte al sonido de tu propia voz hablando en español y aumenta tu confianza. Cuanto más practiques hablar, más fluido y natural se sentirá. Vuelve a visitar lecciones antiguas. A medida que sigues aprendiendo, regresa a lecciones anteriores y revísalas. El aprendizaje de un idioma no es una línea recta. Necesitas revisar el material varias veces para dominarlo realmente. Recuerda, la repetición no es aburrida. Es como entrenamos nuestro cerebro para absorber y retener nueva información. Cuanto más repitas una palabra o frase, más fácilmente te vendrá a la mente cuando la necesites. Sumérgete en el español. Rodéate del idioma. La inmersión es una de las mejores formas de aprender un idioma nuevo rápidamente. Cuando te sumerges en el español, obligas a tu cerebro a interactuar constantemente con el idioma, lo que acelera el proceso de aprendizaje. No necesitas mudarte a un país de habla hispana para sumergirte en él. Cuando aprendas una nueva palabra o frase, no la busques solo una vez y sigas adelante. Úsala. Al rodearte de español tanto como puedas, aquí tienes algunas maneras prácticas de sumergirte en el español sin importar dónde vivas. Cambia tu entorno al español. Configura tu teléfono y tu computadora en español. Este es un paso pequeño pero poderoso. Al cambiar los ajustes de idioma en tus dispositivos, te acostumbrarás a leer y navegar en español a lo largo del día. Mira programas de televisión y películas en español. Comienza con subtítulos en tu idioma nativo si los necesitas, pero con el tiempo cambia a subtítulos en español y, eventualmente, sin subtítulos en absoluto. Presta atención a cómo hablan las personas e intenta repetir las oraciones en voz alta. Escucha podcasts o audiolibros en español. Elige temas que te interesen para mantenerte involucrado. Escuchar español mientras estás de camino al trabajo, haciendo ejercicio o realizando las tareas del hogar puede marcar una gran diferencia. Hay podcasts para cada interés, ya sea narración de historias, noticias, comedia o temas educativos. Crea zonas solo en español. Designa ciertos momentos del día o áreas específicas de tu casa donde solo uses español. Por ejemplo, cuando estés en la cocina, trata de pensar y hablar en español sobre lo que estás haciendo. Estoy haciendo un sándwich o necesito comprar manzanas. Cuando estés relajándote en la sala, lee un libro en español o mira un video en español. Por la mañana, escucha una actualización de noticias en español o practica vocabulario. Estos pequeños cambios se suman con el tiempo y marcan una gran diferencia en lo cómodo que te sientes con el idioma. Encuentra una comunidad hispanohablante. Aunque no vivas en un país de habla hispana, aún hay muchas formas de encontrar personas con quienes practicar. Por ejemplo, únete a intercambios de idiomas en línea. Sitios web como Italki, HelloTalk y Tandem te conectan con hablantes nativos que quieren aprender tu idioma
mientras te ayudan a practicar español. Es un ganar-ganar. Puedes hacer videollamadas o chatear a través de mensajes de texto y de audio. Asiste a encuentros locales. En muchas ciudades hay grupos o clubes de idiomas españoles donde las personas se reúnen para practicar español. Consulta plataformas como meetup.com para ver si hay algo cerca de ti. Usa las redes sociales. Únete a grupos de Facebook, comunidades de Reddit o cuentas de Instagram dedicadas al aprendizaje del español. Encontrarás personas con los mismos objetivos y podrán apoyarse mutuamente compartiendo consejos, haciendo preguntas y practicando juntos. La clave es practicar español en situaciones reales. Cuanto más hables con otras personas, más rápido superarás cualquier nerviosismo y te acostumbrarás a pensar rápidamente en español. Un enfoque equilibrado. Las 4 habilidades clave. Para volverte fluido en español en 5 meses, necesitas trabajar en las 4 habilidades clave del idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. Cada una de estas habilidades refuerza a las demás y juntas construyen tu fluidez general. Vamos a desglosar cómo practicar cada una de estas habilidades de manera efectiva. Escuchar. ¿Por qué es importante? Escuchar es esencial para entender a los hablantes nativos y captar la pronunciación, la entonación y el flujo de la conversación. Ayuda a entrenar tu cerebro para reconocer frases comunes y estructuras de oraciones, lo que facilita hablar de manera natural. ¿Cómo practicar? Escucha audio en español a diario. Los podcasts, los audiolibros, los programas de televisión y los vídeos de YouTube son todas excelentes opciones. Escucha activa. Pausa el audio y repite lo que escuches. Intenta imitar la pronunciación y el ritmo del hablante utilizando la técnica de sombra. Esta es una forma poderosa de mejorar tus habilidades de hablar y escuchar al mismo tiempo. Encuentra un breve clip de audio de un hablante nativo y escúchalo mientras repites las palabras, unos segundos detrás del hablante. Intenta igualar su tono, pronunciación y velocidad. Hablar. ¿Por qué es importante? Hablar es la forma más directa de desarrollar fluidez. Cuanto más hables, más natural y automático se volverá tu uso del español. ¿Cómo practicar? Habla todos los días, aunque sea solo contigo mismo. Narra tu día, describe lo que estás haciendo o habla sobre tus planes. Cuanto más interactúes con el idioma, mejor. Encuentra un compañero de idioma o tutor para practicar conversaciones regularmente. Si no puedes encontrar a alguien en persona, prueba plataformas en línea como italki, Cambly o Preply. Graba tu voz mientras hablas y escúchala después. Esto te ayudará a notar áreas de mejora, como la pronunciación o errores gramaticales, y te dará una idea de tu progreso. Leer. ¿Por qué es importante? Leer amplía tu vocabulario y ayuda a reforzar la gramática y las estructuras de las oraciones que has estado aprendiendo. También es una excelente forma de exponerte a ideas y conversaciones más complejas en español. ¿Cómo practicar? Comienza con materiales que coincidan con tu nivel actual. Si eres principiante, prueba a leer libros para niños o artículos de noticias sencillos. A medida que mejoren tus habilidades, desafíate a ti mismo con textos más avanzados como novelas, blogs o artículos profesionales. Leer en voz alta. Esto ayuda tanto con la comprensión lectora
como con las habilidades de hablar. Practicarás pronunciación, mejorarás tu fluidez y te acostumbrarás a hablar español de manera natural. Mantén un cuaderno de vocabulario. Cuando encuentres palabras nuevas, escríbelas, junto con una definición simple y una frase de ejemplo. Revisa estas palabras regularmente para aumentar tu vocabulario. Escribir. ¿Por qué es importante? Escribir te ayuda a organizar tus pensamientos, afianzar tu comprensión de la gramática y mejorar tu vocabulario. También es una habilidad práctica para tareas cotidianas, como enviar correos electrónicos, escribir notas o actualizar tus redes sociales. ¿Cómo practicar? Comienza manteniendo un diario en español. Escribe sobre tu día, tus pensamientos o tus metas. No tiene que ser largo, solo concéntrate en poner tus ideas en español. Practica escribir correos electrónicos o mensajes cortos en español. Si tienes amigos que también están aprendiendo español, comunícate con ellos por mensaje de texto o correo electrónico. Únete a foros en línea o grupos de redes sociales, donde puedas participar en conversaciones escritas en español. Por ejemplo, en Reddit hay muchas comunidades para aprendices de idiomas. Pide retroalimentación. Si es posible, haz que un tutor o compañero de idiomas revise tu escritura y te dé comentarios sobre cómo mejorar. Desarrollando un horario de aprendizaje, la consistencia es clave. Para alcanzar la fluidez en 5 meses, la consistencia es esencial. Debes practicar español a diario y convertirlo en un hábito. Aquí tienes un ejemplo de un horario de aprendizaje equilibrado que puedes seguir. Horario diario de muestra, 3 a 4 horas al día. Mañana, 1 hora. Escucha un podcast o un audiolibro mientras desayunas. Revisa de 10 a 20 palabras nuevas usando tarjetas didácticas o una aplicación de idiomas. Almuerzo, 30 minutos. Lee un artículo corto de noticias o una entrada de blog en español. Practica resumiendo lo que has leído en voz alta. Tarde, 45 minutos. Ten una conversación con un compañero de idiomas o tutor. Concéntrate en temas cotidianos como tus planes para el fin de semana o algo que hiciste ayer. Noche, 45 minutos. Mira un programa de televisión o una película en español. Presta atención a cómo interactúan los personajes e intenta imitar sus frases y expresiones. Siguiendo un horario estructurado como este, mejorarás constantemente las 4 habilidades del idioma y reforzarás lo que has aprendido. Recuerda, no se trata solo de la cantidad de tiempo que dedicas, sino de la consistencia y calidad de tu práctica. ¿Cómo lidiar con los desafíos? ¿Cómo mantenerte motivado? Aprender español en 5 meses es una meta ambiciosa y es natural enfrentar desafíos en el camino. Algunos días puedes sentirte frustrado o desmotivado, especialmente si no ves un progreso inmediato. Aquí tienes algunos consejos para mantenerte motivado. Número 1. Establece metas pequeñas y alcanzables. En lugar de enfocarte solo en la fluidez como una meta lejana, divídela en hitos más pequeños. Por ejemplo, proponte aprender 10 palabras nuevas al día o completar una sesión de conversación con un tutor cada semana. Celebra cada logro en el camino. 2. Haz un seguimiento de tu progreso. Lleva un diario o registro de tu aprendizaje. Escribe lo que practicas cada día, las nuevas palabras que has aprendido
y cómo te sientes respecto a tu progreso. Esto te ayudará a ver lo lejos que has llegado, incluso en los días en que sientas que estás estancado. Usa refuerzos positivos. Recompénsate cuando alcances una meta. Puede ser algo tan simple como consentirte con tu comida favorita o tomar un descanso con una actividad divertida en español, como ver una película que has estado esperando. 3. Mantente conectado con otros aprendices. Aprender con otros es una excelente manera de mantenerte motivado. Únete a un grupo de estudio, participa en foros en línea o encuentra un compañero de idiomas. Compartir tus experiencias y desafíos con los demás te mantendrá motivado y responsable. Recuerda tu porqué. Cada vez que te sientas desmotivado, recuerda las razones por las que quieres aprender español, ya sea para avanzar en tu carrera, viajar o conectar con nuevas personas. Mantener tus metas en mente te ayudará a superar los momentos difíciles. Conclusión: tú puedes hacerlo. La fluidez en español está a tu alcance. Con esfuerzo constante, práctica de calidad y la mentalidad correcta, puedes volverte fluido en solo 5 meses. Recuerda, el camino hacia la fluidez es más que memorizar palabras y reglas gramaticales. Se trata de construir confianza, mejorar tus habilidades de comunicación y disfrutar el proceso. Sigue tu plan, practica todos los días y disfruta del viaje de aprendizaje. A medida que continúas sumergiéndote en el español, interactúa con el idioma en todos los aspectos de tu vida y sigue tu horario con determinación. Verás un progreso constante. Habrá desafíos en el camino, pero esos son solo parte del proceso. Cada nueva palabra que aprendas, cada conversación que tengas y cada frase que escribas te acerca un paso más a la fluidez. A medida que te acerques al plazo de 5 meses, es probable que encuentres que el español se ha convertido en una parte natural de tu vida diaria. Pensarás en español, hablarás con más confianza y entenderás más de lo que jamás imaginaste posible. Y esa es la recompensa definitiva, no solo la fluidez, sino la capacidad de conectarte con los demás, entender nuevas culturas y expresarte en un nuevo idioma. Al final, recuerda que aprender un idioma no se trata solo de llegar a un destino final. Se trata de disfrutar de las pequeñas victorias a lo largo del camino y descubrir la alegría de poder comunicarte de una manera nueva y poderosa. Así que sigue adelante, mantén una actitud positiva y lo más importante, cree en ti mismo. Lo tienes. Buena suerte en tu viaje hacia la fluidez en español.